De la mañana, 16 minutos. Continuamos en esta mañana de Radio del Plata con los diarios en la puerta, música en vivo también y noticias. Y ahora tenemos una entrevista en vivo con el analista internacional Tomás Santillán, que le damos la bienvenida. Hola Tomás, buen día, ¿cómo estás? Hola Ivana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto y un placer estar con vos. No, el gusto es nuestro y bueno, necesitábamos un poco tener el panorama de el foco de hoy. El foco es el escenario internacional, obviamente Medio Oriente vuelve a estar en la escena global, pero también nos amanecimos todos con un tiroteo, con un supuesto intento de asesinato de Donald Trump. No sé si podemos empezar unos minutos hablando sobre ese tema que obviamente involucra al contexto internacional. Por supuesto. Fue anoche en la gala del White House Correspondents, es decir, los corresponsales periodistas en la Casa Blanca suelen organizar una cena anual. Es una cena más bien de protocolo, bastante formal, sin ningún dato demasiado llamativo desde ese aspecto, con lo cual no se esperaba particularmente una situación de tensión o de violencia. No es que era una conferencia de prensa para hablar sobre la guerra en Irán, por ejemplo. Bueno, en este caso hubo un atacante que empezó a disparar. El principal herido fue un agente de seguridad del servicio secreto que está encargado de proteger justamente al presidente de los Estados Unidos, gracias a que tenía un chaleco antibalas. Aparentemente estaría fuera de peligro letal. Wow. Con lo cual no habría habido fallecidos. ¿Qué se puede saber de esto? A ver, en principio parecería ser lo que allá les llaman un lobo solitario, alguien que, vamos a ponerlo mal y pronto, se manda por la suya, ya sea porque es un fanático, un extremista, porque tiene problemas psiquiátricos, por el motivo que sea, que todavía se desconoce. Quiero ser bien claro, o sea, la investigación de la justicia tiene que avanzar y tiene que determinar todas estas cuestiones. En principio, lo que podríamos deducir, al menos en términos desde el análisis político, es que esto sería más bien un caso aislado y que no necesariamente tiene una implicancia respecto de la política o los conflictos de Estados Unidos. Sí, quizás una conclusión que uno podría llegar a hacer es quizás es una hipótesis como todo, es decir, bueno, mirá lo mal que está el humor social en Estados Unidos, que una persona, un civil, alguien del corriente, se le ocurre tomar esa decisión de ir y querer atentar contra la vida del presidente. Pero bueno, obviamente tampoco es con ánimos de justificar ese tipo de acciones porque siempre son totalmente condenables, ¿no? Claro, o sea, Tomás, en conclusión sería, si hubiera estado planificado, se hubiera concretado. Si hubiera estado planificado, probablemente podría haber sido llevado a cabo en condiciones más profesionalizadas, y por lo tanto la posibilidad de éxito del ataque, lamentable, habría sido mayor. Claro. No necesariamente habría sido efectiva porque, bueno, ya sabemos que hubo muchos. Si no me equivoco, es el tercer intento de atentado contra el presidente, y hay todo un dispositivo de seguridad, de inteligencia, de control que rodea al presidente por parte de los servicios secretos, parte del FBI, parte de la CIA, con lo cual, al haber tanta inteligencia y tanto control detrás, es difícil que este tipo de ataques pueda llegar a un puerto exitoso. Por suerte es difícil, ¿no? O sea, sí, daba un poco de impresión las imágenes porque lo primero que hacen es cubrir al presidente, pero queda por detrás su mujer, que la dejaron sola, pobre. Sí, Cuiden a la mujer también, digo yo, ¿qué pasó? Pobre, ella iba tratando de meterse abajo de alguno. Totalmente, más en esta época de igualdad, Claro. entre la mujer. No, sí, totalmente. Fue es una impresionante. postal poco feliz. Sí, poco fue feliz, impresionante pero eso, el descuido. Creo que se enfocaron mucho en Donald Trump y quedó su mujer al lado. Pero bueno, vamos, si te parece, Tomás, al tema del cual íbamos a compartir un poco, es consultarte cuál es la situación actual de Medio Oriente y, bueno, un poco ver cómo si hay cambios o cómo esto va a avanzar y nosotros un poco en el medio también, ¿no? Muy bien. A ver, yo propongo, como esto a veces suele ser tan complejo, tan enmarañado, tan empazanado, Sí. A veces yo propongo hacer una especie de un panorama más o menos general, Perfecto. como para ver cuáles fueron los principales puntos de conflicto a nivel más
más total o más de la película concreta. La primera parte de la guerra, yo te diría el primer mes de la guerra, Estados Unidos, a pesar de tener un poderío militar y bélico muy superior a Irán, Sí. tanto Estados Unidos como Israel, en las principales, en la armada, en la fuerza aérea, etcétera, superaban a Irán muy alevosamente. Sin embargo, no podían doblegarlo en la guerra en sí. Y daba la impresión, incluso, que era Irán el que tenía la mayor poder de influencia o el que estaba mejor posicionado en la guerra. Bueno, ¿cómo se explica esta paradoja de decir eran tan superiores militarmente pero no podían ganar la guerra? Se explica por el detalle estratégico y clave del control del Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es un canal marítimo que es nodal, es muy importante para el comercio marítimo global en general, pero en particular para el comercio de petróleo y gas, porque está en la zona del Golfo Persa, que es una de las principales zonas de exportación de petróleo, no solo para Irán, también para Arabia Saudita, para Irak, para varios países exportadores de petróleo. Con lo cual, Irán lo que hizo fue decir, bueno, a cualquiera que quiera pasar por el Estrecho de Hormuz, que es un estrecho obviamente muy concurrido, a diario mueve millones de barriles de petróleo por día, al que quiera pasar, yo lo voy a atacar. Wow. Entonces, a menos que me pida autorización a mí. Si me pide autorización a mí, yo considero cada situación y decido si lo dejo pasar o no. ¿Cómo los atacaba Irán? Principalmente con drones y con minas. Minas enterradas bajo tierra que explotan ante el contacto físico, con lo cual eran dos herramientas muy baratas que Irán podía fácilmente darse el lujo de ejecutar, pero que ponían en una situación de mucha debilidad o muy vulnerables al resto. Esta situación continuó por varias semanas y parecía que Irán seguía ganando control. En un momento, lo que dice Estados Unidos es, bueno, voy a hacer un bloqueo naval comercial a Irán. Es decir, la Armada de Estados Unidos, toda la flota naval militar de Estados Unidos posicionada en la región, empezó a impedir que Irán comerciara petróleo. ¿Qué pasa? El principal ingreso de Irán, en términos de comercio exterior, es la exportación de petróleo. Claro. Es de ahí donde Irán saca los dólares frescos, saca su principal ingreso de divisas para después hacer todos los gastos que tiene cualquier gobierno. Eso Estados Unidos se lo cortó, porque le impidió a sus propios buques de iraníes, no militares, sino comerciales, buques cargueros, les impidió que siguieran comerciando. Entonces empezó a asfixiar a Irán. Hace unos pocos días, el 19 de abril, Estados Unidos, incluso cuando hubo un buque iraní que igual se animó a comerciar, que se animó a salir de Irán por el Estrecho de Hormuz para comerciar, Estados Unidos lo atacó, lo neutralizó y terminó tomando control de esa flota. Y pocos días después, Irán empezó a atacar a barcos, esto fue ahora, el miércoles 22 de abril, Irán empezó a atacar a barcos de distintas banderas, de países africanos, para hacer lo que generaba es aumentar el costo global de la guerra. Entonces llega un momento en el cual hasta ahora han habido 2 rondas de negociaciones. En realidad se planificaron 2 rondas de negociaciones, la primera el 11-12 de abril, la segunda iba a ser esta semana. La primera se concretó, la segunda no. A pesar de que se concretó la primera, no hubo lugar, o digamos, los diálogos no llevaron a nada fructífero, nada constructivo, a nada que impidiera acercar posiciones. Claro. Con lo cual el panorama es bastante desolador en el sentido de, está claro que hay 2 países que se están destruyendo mutuamente, mejor dicho, Estados Unidos está destruyendo a Irán, pero que también están, entre comillas, destruyendo al resto del mundo. No es que vayan a destruir al mundo, está claro, no quiero ser alarmista, pero sí están generando costos muy, muy altos y muy, muy profundos para toda la población mundial, con lo cual esto, de alguna manera, también le pone mayor presión al conflicto, y en particular a Donald Trump, como para que empiece a encontrar una salida, porque se empieza a acabar un poco esa paciencia.
¿Cómo impacta este conflicto, digamos, en la economía global? Energía, petróleo, digo, ¿es un incremento constante o no? Mira, el aumento del petróleo, el crudo, el barril de crudo, se usa el Brent, que es el commodity internacional para negociar crudo en los mercados. Cuando estaba antes de iniciar la guerra, estaba alrededor de $70. Llegó a estar hasta 120, es decir, un aumento de casi el 100%, de duplicarse. Ahora debe estar alrededor de los $100, pero está claro que está muy alto el costo, muy alto el precio, perdón, y muy volátil. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el petróleo, en general la energía, el gas, el petróleo, todo lo que se usa para energía y para combustible, son elementos multiplicadores de precios en la economía. Porque vos, cualquier cosa que compres, por más que no sea combustible, si vas al supermercado a comprar un alfajor, para llegar a ese supermercado tuvo que haber viajado por un camión o por un tren o por un barco que seguramente estaba propulsado a combustible, a gas, a nafta. Con lo cual todo se vuelve más caro y tiene un componente que afecta muy de lleno en la inflación y que hace aumentar los precios a nivel masivo. Esto obviamente genera malestar, genera un mal humor social, pero cuando se mantiene en el tiempo, también las fallas empiezan a ser más profundas y más estructurales. Por ejemplo, esta semana, anteayer, Lufthansa, la línea de bandera alemana, anunció que cancelaba más de 20.000 vuelos. ¿Por qué? Porque la gente, son tan caros los pasajes, porque subió tanto el precio, que la gente no los puede pagar, los tiene que cancelar. Y esto así, en todos los sectores de la economía. Entonces, es evidente que para el comercio, para la economía global, los efectos son casi devastadores, diría. Y lo peor de todo, mientras más pase el tiempo, más profundos se van a hacer estos efectos, y por eso también un poco la desesperación o la ansiedad por esperar que se vea una salida, claro, salida. ¿Y hay alguna, Tomás, hay alguna salida o vía diplomática que hoy pueda desescalar la tensión o no? Mira, a ver, obviamente por más que no se haya dado la segunda ronda de negociaciones formales, siempre los diálogos y como le dicen, back channels, los canales paralelos están. Con lo cual hay negociaciones informales. ¿Qué pasa? Hoy en día pareciera ser que las dos posiciones, por un lado la de Irán y la de Estados Unidos, la de la delegación de cada equipo, están muy lejos de encontrarse. La delegación de Donald Trump está liderada por J.D. Vance, que es su vicepresidente, y hay otras dos figuras claves, que son Jared Kushner, que es su yerno, y Steve Witkoff. Así está, ese sería como el tridente. Y por parte de Irán, quien quedó al mando es Calibaf, que era presidente del Parlamento, y su ministro de Relaciones Exteriores, Arachi. ¿Qué pasa? Irán acusa a Estados Unidos de tener demandas excesivas. ¿Por qué? Porque quiere solucionar, por un lado, el tema de Hormuz, es decir, liberar Hormuz y que eso, eliminar ese cuello de botella, y por el otro lado quiere avanzar sobre las pretensiones nucleares de Irán. Como si no sabemos, le cuento a la audiencia, una de las principales semillas, uno de los principales temas más iniciales o más originarios de este conflicto es el programa nuclear iraní. Irán hace ya muchos años viene enriqueciendo uranio. El uranio tiene que enriquecerse a un cierto nivel para poder crearse una bomba atómica, una bomba nuclear. Actualmente Irán tiene aproximadamente 540 kilogramos de uranio enriquecido a un 65%, los tiene enterrados en depósitos subterráneos en Isfahán, que es una provincia de Irán, y Estados Unidos, y sobre todo Israel, que también es muy influyente por sobre las decisiones de Estados Unidos, lo que dicen es, nosotros nos sentimos amenazados considerando que una república, que un régimen, si se quiere, tan fundamentalista como el iraní, y que tiene una animosidad tan clara en contra de Israel y eventualmente de Estados Unidos, nos sentimos preocupados, siendo que ellos tienen la capacidad para construir una bomba atómica. ¿Qué dice Irán? Irán dice, bueno, por un lado, la excusa que se suele usar es que
el uranio que se enriquece es para fines civiles y no nucleares, no militares. Eso suele ser una excusa. Pero por el otro argumento también, Irán puede decir, bueno, yo quiero tener una bomba atómica, ¿por qué Israel puede tener una? ¿Por qué Estados Unidos puede tener una? ¿Por qué Reino Unido puede tener una y yo no puedo tener una? Entonces digo, desde esto no lo digo ni justificando ni validando ningún argumento, totalmente, sino un poco mostrando las posiciones y por qué son tan difíciles de converger. De todos modos, yo creo que el costo global está siendo tan alto para Donald Trump y también el costo doméstico, porque recordemos que en 4 o 5 meses Estados Unidos celebra las elecciones, las midterms, las elecciones legislativas de medio término, y esas elecciones son claves para Trump, porque Trump hoy tiene el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. En estas elecciones, la mayoría de las encuestas anticipan que puede perder el control de al menos una de las cámaras, y eso ya lo pondría en una posición política de mucha debilidad, con lo cual Estados Unidos Donald Trump, que sabe que este conflicto es muy impopular en los Estados Unidos, aproximadamente 2 de cada 3 personas están en contra, de norteamericanos están en contra de que Estados Unidos continúe en la guerra, con lo cual Donald Trump también se quiere ir de la guerra. Claro. Yo creo que por esa conjunción de variables necesariamente se debe encontrar una salida, una resolución a corto plazo. En el corto plazo. Exactamente, Ivana. Tomás, gracias por este análisis súper claro para entender un poco este conflicto tan complejo y que de a poco estamos siendo parte con algunas decisiones o declaraciones políticas a nivel argentino también. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, un gusto y un saludo a toda la audiencia de Radio del Plata. Muchísimas gracias. Tomás Adiós. Santillán, analista político, acá en Radio del Plata.